¿Sí me escuchan bien? Sí. ¿Cómo les fue con el examen? Bien, bien. Estuvo sencillo. Muy sorprendido, Ah, sí, ¿por qué? porque fue sorpresa. ¿Pero qué está hablando? Bueno, ¿sí me escuchan? Sí, ahora sí. Ah, ya. Es que creo que le aplasté el montear sin querer. Les estaba comentando que el examen lo hice, ¿cómo se dice? Muy ajustado con el tiempo para que apenas si alcanzaran a resolverlo. Así que no lo voy a evaluar así como que si está todo bien contestado es 100. No, lo voy a hacer un poco más holgado, es decir, la calificación máxima que pueden obtener creo que va a ser 120 o 125, ¿no? Que se lo voy a tomar en cuenta en caso de que sí lo hayan resuelto todo. Y el examen va a ser para darles puntos a favor, es decir, voy a tratar de que no, en la evaluación de que no los afecte, ¿está bien? O sea, no es un examen parcial como tal en forma. Creo que ya vamos a empezar, nos faltan algunas personas, pero vamos a empezar a ver el examen. Ahí pueden ver mi pantalla, ¿verdad? Sí. Sí. Ok, vamos a tratar de explicarlo aquí brevemente. Ahí ven mi cursor, ¿verdad? Sí. Ok. Bueno, vamos a empezar. Dice, el primer ejercicio del examen dice, considerando el circuito que se muestra en la figura 1, la resistencia de 8 ohms, esta resistencia de acá absorbe una potencia de 4.5 watts. Y dice, calcula el voltaje entre los nodos de la resistencia, es decir, entre estos nodos, y el voltaje que aporta la fuente, esta fuente de voltaje que tenemos acá. Y también les pedí que comprobaran los resultados. Entonces, vamos a ver cómo se resuelve este ejercicio. De nueva cuenta, les comento que hay varias formas de resolver este ejercicio. Yo voy a explicar aquí una, ¿no? El ejercicio, pues lo primero que hago para fines pues, de explicar, que tener claridad en lo que estoy haciendo, voy a nombrar estos nodos. Voy a poner un nodo entre cada una de las conexiones de las resistencias. Entonces voy a tener el nodo A, B, C, D y E. Tengo 4 resistencias y una fuente independiente de voltaje, la cual no conozco cuál es su voltaje, tampoco conozco cuál es el voltaje que me está pidiendo. En este caso es el voltaje de los nodos de la resistencia de 8 ohms, es decir, el voltaje entre C y D. Lo que sí me está diciendo es que esta resistencia está absorbiendo 4.5 watts y nosotros ya sabemos cómo calcular la potencia. Sabemos que la potencia, dentro de una de las tantas formas que la podemos expresarla en términos de voltaje y el valor de la resistencia. En este caso, el voltaje que tengo entre los nodos de la resistencia, es decir, la potencia va a ser el cuadrado del voltaje entre los nodos, de los nodos de la resistencia sobre el valor de la resistencia. Perdón. Entonces, de esta ecuación que tengo aquí, yo puedo despejar lo que es el voltaje y lo puedo dejar expresado de esta forma. Es decir, el voltaje entre los nodos C y D va a ser la raíz cuadrada de la potencia que multiplica el valor de la resistencia. ¿Está bien? Esto pues es una operación un poco directa, van a ser 4.5 por 8, que es 8 el valor de la resistencia y 4.5 el valor de la potencia que está absorbiendo. Eso me va a dar una raíz de 36 y ya sabemos que la raíz de 36 pues es 6. Entonces el voltaje entre los nodos de la resistencia me va a dar que es igual a 6 volts.
Luego, después de eso, me está pidiendo ahora sí el valor de la fuente, de esta fuente de voltaje que está alimentando todo el circuito. Y nosotros sabemos que con el divisor de voltaje nosotros podemos obtener el voltaje de salida o el voltaje final o el voltaje entre estos dos nodos va a ser igual al voltaje de alimentación que multiplica al valor de la resistencia donde quiero calcular el voltaje sobre la suma de todas las resistencias que están en serie en este caso, ¿no? Ahora, yo tengo el voltaje entre los nodos C y D y tengo todos los valores de la resistencia, entonces lo que puedo hacer es despejar este voltaje de la fuente, ¿no? Bueno, aquí lo voy a poner todos los valores que tengo. Tengo el voltaje ya entre los nodos C y D, que es 6 volts, y los valores de la resistencia, que son 8, donde quiero calcular el voltaje, y la suma de todos estos, que son 2, 4, 8 y 2. Ya los tengo. Y yo despejo el valor de la fuente, me va a dar que el valor de la fuente va a ser igual a 6 volts, que multiplica todo esto que estoy sumando aquí, que son 2 más 4 más 8 más 2, me va a dar igual a 16. Sobre, voy a pasar este de acá para el otro lado, dividiendo, sobre 8 ohms. Entonces me va a quedar que el voltaje va a ser igual a 6 volts, que multiplica 16 ohms, que divide 8 ohms. Y esta pues es una operación muy directa y me va a dar que el voltaje de la fuente es 12 volts. Si no me equivoco, los pocos exámenes que he revisado, porque no los he revisado todos también, algunos sí llegaron hasta aquí. Hubo uno que otro que por ahí que no me comprobó, entonces yo les pedí que lo comprobaran como quiera, con cualquier método, cualquiera técnica de las que hemos estado viendo, ¿no? Entonces aquí lo que yo voy a hacer es, voy a comprobarlo. Lo que voy a sacar es calcular las resistencias equivalentes de toda esta serie de resistencias y me va a dar que la resistencia equivalente va a ser la suma de todas ellas, 2 más 4 más 8 más 2, me va a dar que la resistencia equivalente es 16. Creo que acá lo volví a repetir. Ok, al yo ya tener el valor de la resistencia equivalente, lo que voy a calcular ahora va a ser la corriente total que fluye en todo este circuito, que va a ser igual al voltaje de la fuente sobre el valor de la resistencia equivalente, ¿no? Esto me va a dar que es 12 entre 16 ohms, por lo tanto la corriente total va a ser de 3 sobre 3 cuartos de ampere. Ahora sí, lo que voy a calcular es la potencia en la resistencia 8. Como ya sé cuál es el valor de la corriente que fluye en esta resistencia, voy a calcular que la potencia es igual al cuadrado de la corriente por el valor de la resistencia que está absorbiendo la potencia. Y esto me va a dar que es 3 cuartos, el cuadrado de 3 cuartos, y lo vamos a multiplicar por 8, y esto me da 4.5. De esta forma yo estoy comprobando que lo que obtuve está bien. ¿Hay alguna duda aquí? ¿No hay dudas? Estuvo muy sencillo. A ver. Todo fácil. Bueno, me voy a ir al segundo ejercicio entonces. El segundo ejercicio estaba un poco más parecido a los últimos que hemos visto, si no me equivoco, y me pide que determine las potencias que están absorbiendo las resistencias del circuito. Entonces, pues yo ya les he dicho que cuando tenemos un circuito así, pues lo primero que podemos hacer es nombrar los nodos y localizar qué es lo que tenemos. En este caso tenemos 3 fuentes. Tenemos 2 fuentes independientes de voltaje, una de 12 volts y una de 20 volts. También tenemos una fuente de corriente independiente de 3 amperes. Y tenemos 3 resistencias que no podemos decir que están en paralelo o en serie. Entonces ahí las vamos a dejar y vamos a nombrar los nodos para empezar a analizar este circuito. Luego, otra cosa es que aquí pueden ver que yo nombré las corrientes I1, I2 e I3 como las corrientes que fluyen en las resistencias de 6 ohms, 8 ohms y 4 ohms respectivamente. También nombré otras dos corrientes, que son las corrientes que salen directamente de las fuentes de voltaje y le llamo IB y también le llamo IA, a esta de la fuente de 12 volts. ¿Está bien? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo primero que podemos calcular aquí a simple vista es que podemos saber cuál es el valor de la corriente I1, porque tenemos el valor de la resistencia y el voltaje entre los nodos de la resistencia. También podemos calcular I3, porque lo mismo, tenemos el valor de la resistencia y el voltaje entre los nodos de esa resistencia.
Entonces, para calcular I1, pues lo que voy a hacer es la corriente va a ser igual al voltaje entre los nodos A y D, que aquí lo tengo directamente aplicado una fuente de 12 volts, sobre el valor de la resistencia, que en este caso es de 6 ohms. Esto me va a dar que es igual a 12 volts entre 6 ohms, me va a dar que la corriente es igual a 2 amperes. Lo mismo va a ser para la corriente I3. Tengo un voltaje entre los nodos B y C, pero la resistencia está conectada a los nodos B y C, y el voltaje entre esos nodos pues es 20 volts. Aquí tengo esta fuente de voltaje directamente conectada a esos nodos, y por lo tanto la corriente I3 va a ser 20 volts entre 4 ohms, me va a dar que es igual a 5 amperes. Luego, con la ley de Kirchhoff de corriente, yo puedo calcular las corrientes que entran y salen al nodo A. En este caso, en el nodo A, podemos ver que está entrando una corriente IA, y está saliendo una corriente I1, y también está saliendo una corriente I1 y saliendo una corriente de 3 amperes, que está acá. Entonces lo voy a expresar en términos de una ecuación. Tengo una corriente que entra, IA, menos una corriente que está saliendo, I1, en este caso, menos una corriente de 3 amperes que también está saliendo. Todo eso, por la ley de Kirchhoff, nos dice que debe ser igual a 0. Entonces, acá I1, yo ya lo calculé, entonces lo puedo sustituir aquí, y me va a dar que IA menos 2 amperes menos 3 amperes debe ser igual a 0. Al yo despejarlo aquí, olvidé poner la flecha aquí, al despejarlo me va a dar que la corriente IA es de 5 amperes. Ya tengo esta corriente, ya tengo también la corriente I1. Luego, si me voy al nodo D, este nodo que está acá, lo mismo, van a ser la suma de las corrientes que entran, deben ser igual a las corrientes que salen, y en este caso podemos ver que está entrando una corriente de I1, esta que está acá, está saliendo una corriente IA, esta que viene por toda esta trayectoria, y también está entrando una corriente I2. Entonces acá de nueva cuenta ya conozco cuál es la corriente I1, y también conozco cuál es la corriente IA, la acabo de calcular. Al sustituirlo, ¿sí? La pregunta. Dígame. Tuve dudas, ¿no? De si en efecto la corriente que salía del nodo D era la... Al final sí lo tomé así, pero me queda como una dudita ahí, ¿no? Y entonces podemos decir que siempre en una fuente de voltaje entra la misma corriente que sale, digamos. Pues sí, ¿no? Si entra una corriente debe irse a algún lado. Sí, o sea, es que sí, ándale, sí lo vi yo, ¿no? Pero imaginándomelo con una sola fuente de voltaje. Como estaban las dos fuentes de voltaje, no sabía si interfería de algún modo, ¿no? Si Recuerden entraba... que si tenemos dos fuentes de voltaje, la corriente IA no necesariamente va a tener un valor positivo o negativo, puede tener un valor 0. Creo que ya lo vimos en alguno de los ejercicios. Sí, pero aquí lo que tenemos que ver es asegurarnos de que la corriente sea 0, si se da el caso, ¿no? Pero en este caso no lo sabíamos en un principio, y debido a lo que calculamos aquí, pues nos dice que la corriente es diferente de 0. Ahora, si tengo una corriente que está entrando al nodo a través de esta trayectoria, es decir, desde la fuente de voltaje, pues la corriente tiene que estar saliendo de algún lado, ¿no? Entonces va a salir desde este nodo acá. ¿Está bien? O sea, la corriente tiene que cerrar la trayectoria. ¿Me explico? Ah, ok, sí. Todo bien. Ok, como les decía, entonces ya sabemos el valor de la corriente I1 y también el valor de la corriente I2, perdón, IA. Entonces voy a tener que 2 amperes menos 5 amperes más la corriente I2 va a ser igual a 0. ¿Está bien? Y entonces, al yo despejarle aquí, me va a dar que la corriente I2 es de 3 amperes. Entonces ya tengo I1, I2, I3 y también tengo IA. Ahora, como yo ya tengo la corriente esta de I2, que fluye en esta resistencia de 8 ohms, también puedo calcular el voltaje que hay entre los nodos de esa resistencia, es decir, el voltaje entre los nodos C y D. ¿Por qué? Porque yo ya tengo cuál es el valor de la corriente y el valor de esta resistencia, ¿está bien? Entonces el voltaje, por ley de Ohm, va a ser igual a 8 ohms por la corriente que acabo de calcular I2, que es de 3 amperes, me va a dar que el voltaje entre los nodos C y D va a ser 24 volts. Luego, puedo calcular la trayectoria cerrada de A a B, de B a C, de C a D y de D a A para cerrar la trayectoria, y ya sabemos que la suma de los voltajes de cada uno de esos componentes debe ser igual a 0. En este caso, yo sé cuál es el voltaje que tengo entre los nodos A y D. Acá está, tengo una fuente directamente aplicada a esos dos nodos. En el caso de los nodos B y C, también tengo una fuente directamente aplicada. Y entre los nodos C y D, la acabo de calcular con la corriente que
que habíamos obtenido anteriormente, ¿no? Entonces lo único que me va a faltar son los nodos A a B. Entonces, pues vamos a ponerlo aquí y nos vamos a apoyar de esta ecuación para calcular ese voltaje. Es decir, como este voltaje no lo conozco, puedo calcularlo a través de los otros voltajes que sí conozco, ¿no? Como lo dije en un momento, el voltaje entre B y C pues son 20 volts. Acá está directamente. ¿Está ahí con Erika? Sí, viene a ver la batidora. Ahí voy. Gracias. Listo. Ok. Entonces, el voltaje entre los nodos B y C, tengo que esta fuente de voltaje o la corriente y la resistencia, como lo quieran ver, me va a dar que es igual a 20 volts. Lo mismo para los voltajes entre los nodos C y D, que lo acabo de calcular, lo puedes expresar en términos de resistencia corriente o el voltaje que ya calculé, me da que es 24 volts. Y por último, de la trayectoria como va de D a A, tengo esta fuente de voltaje o la corriente que va en sentido contrario, me va a dar que el voltaje va a ser negativo. ¿Por qué? Porque va de menos a más, menos 12 volts. ¿Está bien? Al sumar todo esto que está aquí, luego lo despejo, me va a dar que el voltaje entre los nodos A y B, entre estos dos nodos, va a ser menos 32 volts. ¿Está bien? ¿No hay dudas hasta aquí? No hay dudas. Ok. Entonces yo ya calculé I1, I2, I3, BCD, la corriente IA y también el voltaje entre los nodos A y B, que es menos 32 volts. Lo que me falta entonces es calcular la corriente IB para tener todos los datos de este circuito, ¿no? Entonces, para calcular esta corriente IB, lo que voy a hacer es voy a calcular la ley de Kirchhoff de corriente en el nodo B, que dice que las corrientes que entran más las corrientes que salen debe ser igual a 0, ¿no? Entonces tengo una corriente de 3 amperes que está entrando al nodo B. También tengo una corriente IB que yo la puse como que está entrando al nodo B y está saliendo una corriente de I3 que ya la calculamos también, ¿no? Entonces yo ya conozco los valores de I3 y pues tengo el valor de la fuente esta de 3 amperes. Al sustituirlos me va a quedar que es 3 amperes más IB menos 5 amperes es igual a 0. Al despejarlo de aquí me va a dar que IB es igual a 2 amperes. ¿Está bien? Ahora sí, ya tengo todos los valores de corriente que fluyen en este circuito. Lo que voy a hacer ahora es calcular las potencias que se están absorbiendo por cada una de las resistencias y ya sabemos que podemos utilizar la ecuación que nosotros queramos. En este caso yo voy a poner el voltaje por corriente, también podemos usar la corriente resistencia o voltaje resistencia, etcétera, etcétera, como ustedes quieran utilizar esta ecuación. En este caso yo estoy utilizando voltaje por corriente, el voltaje entre los nodos de la resistencia y la corriente que fluye en ellas. Entonces en el caso de la resistencia de 6 amperes tengo que entre los nodos A y D son 12 volts y fluye una corriente de 2 amperes. Por lo tanto, la potencia al multiplicar esto me va a dar que es igual a 24 watts. Lo mismo para la resistencia de 8 ohms. Tengo el voltaje entre los nodos C y D, ya los calculé, acá está. Y también calculé la corriente que fluye en ellos, 3 amperes, y lo voy a multiplicar. Entonces me queda que es 24 volts por 3 amperes, me da 72 watts. Lo mismo para la resistencia de 4 ohms, el voltaje entre los nodos B y C y la corriente I3 que fluye en ella. Me da que es 20 volts que multiplica a 5 amperes, como lo habíamos calculado acá, y esto me da a 100 watts. Entonces, hasta aquí yo ya estoy calculando todo lo que me pidió el libro. Ahora, la forma de comprobar que esto está bien, lo que yo hice es con las corrientes que ya también obtuve, voy a calcular corrientes y voltajes. Voy a calcular las potencias que están ejerciendo las fuentes de voltaje y la fuente de corriente. Entonces, en el primer caso tengo la fuente de corriente, voy a calcular la potencia que está ejerciendo, multiplicando el valor del voltaje, en este caso, entre los nodos B y A, ojo aquí, no se me vayan a confundir, y la corriente de esta fuente, que pues es 3 amperes. El voltaje entre los nodos de B a A, como lo habíamos calculado aquí, es el inverso, ¿cómo se llama? El negativo de este es más bien positivo, me quedarían 32 volts por 3 amperes. Esto me va a dar 96 watts. Luego, para las fuentes de voltaje, la de 12 volts, tenemos que la fuente es de 12 volts y la corriente que está saliendo de esta fuente es de 5 amperes. Ya lo calculamos también. Al multiplicarlo, me va a dar 12 por 5 amperes, 12 volts por 5 amperes, 60 watts. Y ya por último,
la fuente de voltaje esta que está acá. Esta fuente está ejerciendo una corriente IB, y me va a dar entonces que es 20 volts por 2 amperes, me da 40 watts. Lo que yo puedo hacer aquí es sumar las potencias absorbidas por las potencias ejercidas por las fuentes, y deben de ser iguales porque no tengo pérdidas de voltaje en este circuito, ¿no? Y de esta forma, pues compruebo que lo que obtuve está correcto. ¿Está bien? Entonces, aquí me lo aventé muy rapidito. Yo sé que es muy diferente cuando lo estamos haciendo a cuando ya nomás estoy dando clic, 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 siguiente y se presenta. Yo sé que el tiempo estuvo muy ajustado, de nueva cuenta se lo repito, así lo hice el examen para que quede muy ajustado, para que apenas pues pudieran resolverlo sin que platiquen tanto entre ustedes, para irlos evaluando a cada uno de ustedes, pero no se preocupen, no va a ser algo que les vaya a afectar en sus calificaciones. ¿Está bien? Más bien va a ser algo que les va a dar puntos. ¿Hay alguna duda aquí? ¿No hay dudas? Alejandra Jaimes. ¿No tiene dudas, Alejandra? Sí, aquí estoy. ¿No tiene ninguna duda? No, Amanda. ya me quedó claro cómo se resuelve. Muy bien. Amanda Sofía. Carlos Osvaldo. Todo claro, profe. Ever. Ya se fue Ever. Eduardo. Pues yo ahí, por ejemplo, no hice la comprobación de, o sea, sí comprobé todos los voltajes que saqué, todas las resistencias y las potencias, pues las calculé de las 3 maneras que se pueden, ¿no? Ok. Pero pues no hice lo de verificar si las que se absorben son iguales a las a las que se generan, ¿no? Con que haya tratado de comprobar cualquier forma alguno de los valores que obtuvo, ya con eso está bien, ¿eh? Ah, ok. No se preocupen tanto. Está bien. Feliciano. Fermín. Todo bien. Gabriel. Gerardo. No, pues todo bien. No, todo claro. Ivette, Jennifer, Joana y José Alberto. No, claro, no. Muy bien, parece que estuvo fácil el examen entonces. Bueno, habíamos quedado que el día de hoy iban a exponer los compañeros, iba a empezar el compañero José Alberto, si no me equivoco. ¿Sí? Sí. Adelante, José Alberto. Y antes de empezar, si no me equivoco, Ivette creo que también me pidió un ejercicio, ¿no? Ah, sí, le mandé correo para ver si me podía dar uno, aunque si me respondió no me llegó, la verdad. No, se me pasó responderle. Le vamos a dar si no me equivoco, es el 3.6.10. Ah, ok. ¿Está bien? Para que lo tenga listo. Navarro. ¿Para cuándo expondría entonces? Pues entre mañana y pasado. Ok. Recuerde que si tiene algún problema, algo, me puede preguntar para cualquier ayuda que necesite a la hora de resolverlo. Todavía me queda un ejercicio más. No sé si alguien de los que todavía no han presentado algún ejercicio quiera presentar. Bueno, por mientras vamos a empezar con el compañero José Alberto. Adelante, José Alberto. Ahí la pantalla. Yo creo que va a tener que subirle un poquito su volumen porque apenas si lo escucho yo. ¿Se ve la pantalla ahí? Sí, sí se ve. Nomás que si puede acérquese un poquito el micrófono. Ok. Se escucha abajo. Sí se escucha, pero se escucha muy lejos o muy bajito, ¿eh? No sé si soy yo o algún otro compañero que pueda decir. Yo también lo escucho bajo.
Trata de hablar un poquito fuerte, yo creo que con eso. Si lo que está subiendo es el volumen de su bocina, no de su micrófono. Sí, sí. Andaba buscando. Ok. Em, bueno, el tema que a mí me tocó del 3.6.5 del DORF y se anuncia diciendo el voltímetro del circuito, la figura de voltaje a través del resistor de 30 ohms es de 6 volts. Determina el valor de la resistencia R sub 1. Bien, además de decir esto, el problema daba una indicación, una sugerencia diciendo que se resolviera utilizando 2 veces el divisor de voltaje. Eso es justamente lo que voy a hacer. Pues bien, lo primero que se puede ir haciendo es colocando los nodos, ¿no? Yo los coloqué de esa manera. El nodo A, nodo B, nodo C y nodo D. Después de eso, utilicé el divisor de voltaje aplicado a esa malla que está ahí, a esa zona. Como dice la fórmula del divisor de voltaje, el voltaje de salida, que vendría siendo el que está del nodo C al D, es igual al de entrada, que es el de el nodo B entre el nodo D, por la resistencia a la cual se le está calculando ese voltaje de salida, que es la resistencia de 30 ohms, entre la suma de las resistencias, ¿no? Lo que nos interesa es el voltaje de entrada, que vendría siendo el de entre B y D. Así que sustituyendo valores y despejando ese voltaje, daría igual a 8 volts. Bueno, hecho esto, lo que sigue es utilizar otra vez, digo, el divisor de voltaje. Pero para ello voy a transformar esta serie de resistencias que están aquí en una resistencia equivalente a la cual voy a llamar R2, la cual es la de 8 volts que acabo de calcular. Y pues estos son los polos que tiene, ¿no? Para calcular su valor, voy a utilizar, como dije, el divisor de voltaje otra vez. Ahora el voltaje de entrada va a ser el de la fuente. El voltaje de salida va a ser el del valor de esa resistencia. Y pues R2 queda acomodado así, junto con la resistencia de 10 ohms. Ya de aquí despejo R2 y me da que vale 20 ohms. Pero como dije, este es el valor de R2, no la R1, que es la que pide el problema. Para ello, pues se sabe que los inversos de las resistencias, la suma de los inversos de resistencias en paralelo es igual al inverso de una resistencia equivalente. Voy a utilizar ese resultado para poder conocer el valor de R1. Ahí está la fórmula. La resistencia de 10 más 30 vendría siendo pues la suma, ¿no? El equivalente de esta sección que estaría en serie, por eso es que se suman. Haciendo eso, pues haciendo una operación como de suma de fracciones de diferente denominador, como se hace normalmente, me sale este resultado. Después le saco el inverso a ese resultado para obtener R2. Tengo esta fórmula. Despejo, paso multiplicando el denominador hacia el lado izquierdo. Después desarrollo el paréntesis de la izquierda. Después despejo, paso las R1 para el miembro de la derecha de la ecuación y saco factor común para al final despejar R sub 1 y quedando igual a 40 ohms, ¿no? Por último, lo único que quedaría sería comprobar, y lo voy a hacer utilizando la ley de Kirchhoff de voltajes para esa malla. Voy a suponer que la corriente fluye en esta dirección y la ley de Kirchhoff de voltajes pues dice que
las caídas y subidas de voltaje que suceden en un circuito cerrado es igual a 0. Antes de sustituir los valores, pues me va a faltar conocer el valor del voltaje que hay de B a C, y lo voy a calcular utilizando la ley de Ohm. Primero calculo la intensidad de corriente para esta resistencia de aquí. Es la misma la intensidad porque las resistencias están en serie. Después utilizo ese resultado para sustituirlo también en la ley de Ohm, pero ya aplicada al voltaje de B a C. Y por último, este valor de 2 volts lo sustituyo en la ley de Kirchhoff de voltaje junto con los otros voltajes que tengo, y resulta que sí se cumple. Y pues eso sería todo. Ok, ¿hay alguna duda? ¿Todos de acuerdo? Bueno, pues parece que no hay dudas. Ok, yo creo que entonces el día de mañana presentarían Andrés y Osvaldo, si no me equivoco, ¿verdad? Así es, profe. Y ya quedaríamos para el día pasado mañana, el miércoles, presentaría Ismael y después Rocío. No sé si Dulcelena esté aquí, o Daniel, José Daniel, o Isela Anaí, Francisca Guadalupe. Nomás son las personas que no han presentado. ¿Alguno de ellos está aquí? Bueno, si nadie quiere presentar, a lo mejor lo puedo presentar yo. Bueno, yo creo que entonces vamos a parar la sesión aquí. Me voy a quedar un rato más por si alguien tiene alguna duda con el examen, con las tareas o con los ejercicios que les voy a dejar, les estoy pidiendo para el día de mañana y pasado. Yo pensé que íbamos a estar un poquito más de tiempo, pero creo que fue muy rápido. Entonces los vería el día de mañana, ¿está bien? Maestro. Sí, dígame. Una pregunta. No recuerdo si nos mostró los criterios de evaluación. Si les mostré qué, perdón. Las ponderaciones, ¿no? Para la calificación, o sea, ¿qué tanto vale las tareas? Las tareas las voy a contar al 100%, pero estos exámenes, no las voy a considerar tareas y participaciones. Entonces, los que no tengan participaciones, les voy a subir los puntos del examen. ¿Está bien? O sea, los exámenes, este examen que no es en sí un examen parcial, lo voy a utilizar como solo para darles puntos. ¿Está bien? No lo voy a utilizar para darles puntos negativos. Yo lo que quiero es, pues, ponerles ahí formas de que ustedes suban su calificación. ¿Sí me explico? Sí, entonces, y si me han faltado algunas tareas, me podría hacer el paro del examen, digamos. ¿Perdón? Sí, si me han faltado algunas tareas, me podría hacer el favor, o sea, me podría ayudar a subir mi calificación en el examen. Así es. El okay. Examen y las participaciones. Por ejemplo, las exposiciones también las voy a tomar como participaciones. Obviamente, más que una participación, las participaciones en clase, cuando alguien pues quiere platicar de lo que ha visto, lo que entendió, todo eso, también estoy tratando de anotarlo. Ok, gracias, maestro. ¿Está bien? Entonces, no se asusten. Yo sé que el examen fue sorpresa. No es como si un examen parcial, es más que nada un quiz para subirles puntos, ¿no? Para que ver yo que sí están entendiendo, y si pues si están entendiendo, subirles calificación. ¿Está bien? Y profe, ¿y de las participaciones que dijo, que son extra también? Sí. Sí, okay. Las exposiciones, todo eso. Recuerden, la calificación yo la voy a tomar alrededor de las tareas y las participaciones. Profe, hay una duda ahí. Ajá. Es que, pues, ya ve que se pueden entregar así tardías las tareas, pero ¿tienen calificación menor en ese caso? Sí. Okay, sí, por ejemplo, si las entregan tarde, pues les voy a bajar calificación. Si no explican todo lo que les estoy pidiendo, les voy a bajar calificación. Al principio les voy a dar chance así de que, bueno, no explicaron muy bien, porque de hecho no he terminado ni siquiera
no me acuerdo si la segunda, no recuerdo, me faltan todavía revisar. He estado viendo una que otra y les voy dando evaluación. Pero conforme vamos avanzando, yo lo que quiero es que sean muy claros al explicar. Obviamente que ya a estas alturas del partido no les estoy pidiendo que en los videos que están haciendo, por ejemplo, ahorita, que me expliquen qué es la ley de Ohm, cómo funciona, todo eso, no, eso se los hubiera pedido en los primeros videos. Si no lo explicaron bien, ok, ni modo, ¿no? Les voy a dar chance en los primeros, pero ya en los que estamos viendo ahorita, sí les pido que traten de explicar lo que estamos viendo paso a paso, de nueva cuenta, como si ustedes estuvieran dando la clase, ¿está bien? Así como lo acaba de hacer el compañero José Alberto, si no me equivoco. Que va explicando qué fue lo que hizo, cómo se resuelve y traten de comprobarlo, ¿no? No es tampoco así como que se lo tomen muy a pecho y de que tiene que quedar perfecto el video, no. Lo único que estoy viendo es cómo ustedes lo están explicando. Si se equivocan, porque también me han dicho unos que otros compañeros, si me equivoqué en algo, no importa que se haya equivocado, no estoy evaluando, ¿cómo se dice? Si está bien o está mal, nada más que ustedes lo estén explicando. Ahora, cuando ustedes están comprobando, muy probablemente ahí se van a dar cuenta así como, me equivoqué, corríjanlo ahí mismo en el video, no importa, no pasa nada, ¿está bien? Sí me expliqué, Eduardo. Sí, todo bien, profe. Perfecto. Bueno, y por entonces, ejemplo, sí. Bueno, es que, pues, o sea, si está, a ver, es que me hice bolas. O sea, si está entregada, aunque sea tarde, pues sí cuenta, ¿no? Aunque no todo el porcentaje. Sí cuenta. Pero, o sea, no importa qué tan tarde. Es que, por ejemplo, la del viernes no la entregué yo, pero pues ya la del sábado y el domingo sí. Pero todavía puedo entregar la del viernes. No, ya está reprobado, Eduardo. No, ya. No, sí, entrégala. Suba el video en cuanto pueda. Como le digo, sí va a ir bajando de calificación, pero todos esos puntos que pudieran bajarlos los puede subir con participaciones, con las exposiciones y ¿cómo se dice? Pues con el examen que le puse, ¿no? Muy probablemente más adelante les ponga otro y probablemente tampoco les voy a avisar cuándo va a ser, pero todo eso lo voy a tomar en cuenta para subir sus calificaciones. ¿Está bien? Está bien, perfecto, profesor. Ok, sí les pido nada más que a los videos sí háganle un poco de esfuerzo, porque si no están haciendo bien los videos, sí pueden vérselas complicadas al final del semestre con la materia, ¿está bien? Entonces nada más dedíquenle un poco de tiempo, expliquen todo. Si tienen alguna duda, pregúntenle a sus amigos. A mí no me molesta que los videos sean tal cual como los hicieron todos, eso no me molesta. Lo único que les estoy pidiendo es que cada uno de ustedes vaya explicando lo que va viendo en cada video, en cada ejercicio, con sus propios videos, ¿está bien? Si definitivamente se topan con un ejercicio que no saben cómo resolverlo, entonces me preguntan a mí y lo podemos ver aquí en clase, ¿está bien? Que de hecho creo que es lo que hemos estado haciendo, el trato de yo exponerlo o en este caso que ustedes los vayan presentando. ¿Está bien? Ok. ¿Alguna otra duda? Profe, en cuanto a Dígame. el resumen de Dios, tiene que mencionando las características eléctricas, ¿cómo qué se refiere con eso? Híjole, no le entiendo, Jennifer. No sé si me lo puede escribir o alguien me puede decir qué dice Jennifer. Qué apenitas si la escucho. Me escucho mejor, es que tengo que alzar la voz. A ver. ¿A qué se refiere con características eléctricas en el resumen de diodos? ¿Cómo se comporta? Es decir, el diodo lo puedes polarizar de dos formas. Poniéndole el positivo en una terminal y el negativo en la otra, o al revés, lo que le llaman de manera directa o en inversa. Entonces, el comportamiento no va a ser la misma dependiendo de la polaridad. Ah, ok, es que no. Ahora, eso es en comportamiento de corriente directa. También en corriente alterna tiene su variante. Entonces, ahorita no estamos viendo corriente alterna, pero sí que vayan viendo cómo va a funcionar. Hay muchos videos en YouTube, incluso creo que si entran en Wikipedia, si bien recuerdo, creo que tiene una pequeña animación de cómo se ve lo que le llaman la rectificación que hace el diodo. ¿Está bien? Entonces, eso más que nada quiero que
que con lo que lean, con lo que vean en videos, sepan más o menos cómo funciona el diodo, cómo está hecho, cómo está fabricado, por qué funciona así. No les estoy pidiendo que el resumen que hagan sea así perfecto, les estoy pidiendo que escriban lo que ustedes entendieron del diodo, ¿no? Las partes que tiene. Si por alguna razón no entendieron cómo está la unión, pues no la pongan, ¿no? No estoy tan exigente que tienen que poner todos esos datos. Les puse ahí todas las cosas que ustedes pueden ir buscando. Ustedes pueden hacer el resumen que ustedes gusten del comportamiento, de las características, de lo que ustedes encuentran del diodo, ¿está bien? Y muy probablemente más adelante sí me gustaría que lo platicáramos aquí en una clase. Ok, entonces no es como que a fuerzas incluya cómo se comporta con la corriente alterna. No es necesario que ponga cómo va a funcionar con la corriente alterna, pero si lo entiende y lo pudiera poner, pues a lo mejor sí sirve, ¿no? Porque de hecho los diodos se usan bastante para corriente alterna. Por lo mismo que lo que hacen es rectifican las señales. Ok, es que se me está acabando el espacio de las cuartillas. Entonces ponga hasta donde haya llegado. Si usted no lo pone, a lo mejor alguien más lo va a poner, ¿no? Porque los diodos sí tienen un comportamiento interesante. Por ejemplo, las personas que les gusten los temas de celdas solares, creo que alguien por ahí me comentó que les gustan las celdas solar. Una celda solar, si se ponen a analizarla bien, es un diodo. Hay transistores también que son circuitos para hacer circuitos un poco más complejos, que los transistores realmente son como si fueran dos diodos conectados. Entonces, quien tenga interés a lo mejor va a buscar un poco. Si no, pues aquí lo vamos a ver, no pasa nada, ¿no? Entonces, de nueva cuenta, es tranquilo el resumen, ¿no? Es lo que ustedes hayan entendido. Profe, y otra última cosa. Cuando dice aplicaciones, es como que puntualizar cuáles son las aplicaciones que tiene o explicar un poquito cada una, porque yo encontré muchas. Puedes coger algunas. Por ejemplo, le acabo de dar una, las celdas solares. Los diodos se utilizan en los celdas solares o paneles solares, como le quiera decir. Y a lo mejor ahí es un poquito más complejo la forma en que funciona, pero es una aplicación del diodo, ¿no? Entonces nomás póngalas ahí de manera muy general. No tiene que entrar mucho en detalle, ¿vale? Ok, ¿alguna otra duda? Bueno, si no tienen dudas, los veo mañana. Yo me quedo unos minutos más. En caso de que alguien tenga alguna duda, aquí me quedo con ustedes. Si no, hasta mañana. Sale, maestro, hasta mañana. Mañana, profe, gracias. Hasta